Dando de todos nosotros, ¿ya? Padre, te damos gracias por esta mañana hermosa que nos encontramos para estudiar tu palabra. Bendice a este hermoso grupo de mujeres que quieren aprender de ti, conocerte cada día más. Bendice este tiempo que tenemos cada martes, que sea un tiempo rico, Señor, un tiempo de aprendizaje, un tiempo que estamos apartadas, igual que María, tomamos la mejor parte del día, que sentarnos a las plantas de Cristo para conocer más de tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí después si quiere leer el devocional, lo puede leer con calma durante el día, lo ven ahí y ahí está, que tiene que ver con la paz que hoy día el mundo tanto necesita. Hoy, hoy día, bueno, vamos a la clase número 8, Katy, ¿cierto? No me equivoco que la clase número 8, Evangelio de Juan, ha sido un camino creo que muy bonito para todas nosotras. Todos aprendemos, nunca dejamos de aprender. Somos discípulos del Señor, discípulas del Señor. Y discípulo significa aprendiz y nunca vamos a dejar de aprender. Que Dios nos dé hambre cada día más de su palabra y que podamos escudriñarla y conocerla cada día más. Bueno, el Evangelio de Juan decíamos que es el único entre los cuatro evangelios, es único porque su enfoque está en la identidad divina de Cristo y la obra del Espíritu Santo, ¿ya? En la vida del creyente. No los dejaré huérfanos, dice Jesús, dejaré el consolador, el paracleto, uno al lado del otro, para ayudarnos, para guiarnos, para guiarnos a la verdad, ¿ya? La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y eso es el Espíritu Santo de la promesa que una vez que Jesús ascendió, cumplió, ¿cierto? Y descendió el Espíritu aquel día glorioso del Pentecostés para morar en la vida del creyente y para empoderar a la iglesia para que pueda cumplir la misión de ir y hacer discípulos a las naciones. Juan no solo narra los hechos de la vida de Jesús, lo hemos visto, sino que profundiza mucho en su enseñanza, revelando quién es Él y cómo debemos vivir en nuestra relación con Él, ¿ya? En la clase anterior estudiamos el capítulo 13, algo vimos, no mucho del capítulo 14, ¿ya? Centrándonos en momentos claves en el aposento alto, ¿ya? Antes de la crucifixión de Jesús. Ya estamos muy cerca de ese momento, la obra de Cristo, por lo cual vino a morir en la cruz para ser el representante del hombre ante Dios y pagar el castigo de nuestro pecado, ¿ya? No lo olvidemos, y abrirnos ese camino. Él dice, yo soy el camino al Padre en el capítulo 14. En el capítulo 13, del 1 al 17, Jesús demuestra una humildad y servicio al lavar los pies de sus discípulos, enseñándoles que la verdadera gracia, grandeza en el reino no es ser servido, sino que servir. Nosotros tenemos ese ADN del servicio. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Nosotros también estamos enviadas a servir a nuestro Señor. Entonces, dos elementos, dos conceptos. La humildad y el servicio deben reflejar también nuestro amor a Cristo, ya nuestra entrega y por la iglesia. Tenemos que servirnos los unos a los otros. ¿Te acuerdas cuando terminó de lavar los pies? Dijo, hagan ustedes lo mismo. También en el capítulo 13 vimos, para ir refrescando nuestra mente, Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará, que era Judas. Esto muestra que Dios, eh, que se cumplan las escrituras, ¿cierto? Permite que se cumplan las escrituras porque esto ya estaba anunciado, ya estaba profetizado la traición de Judas, ¿ya? La soberanía de Dios se cumple aún en medio del pecado humano, ¿ya? Dios tiene todo el control. También hablamos del mandamiento nuevo en los capítulos 13 del 34 al 35. Dice, les entrego un nuevo mandamiento. Jesús entrega este nuevo mandamiento. Sabemos que amar a Dios estaba ya en el Shema, estaba en el Antiguo Testamento. Lo nuevo es esto, que os améis unos a otros como Jesucristo los ha amado. Eso es lo nuevo, ¿ya? ¿Cómo nos amó Jesús? Es un amor sacrificial, Él da su vida, Él sirve, Él nos amó, como nadie nos ha amado. Entonces, nuestro testimonio cristiano se refleja en el amor sacrificial hacia los otros, ¿ya? Amamos a Dios y amamos al prójimo. Tenemos que cultivar una relación con Dios, ¿cierto? Que es vertical, horizontal, ¿ya? Horizontal, vertical.
Porque si amamos a Dios, obviamente vamos a amar al prójimo. Si no amamos a Dios, obviamente no vamos a amar al prójimo. Por eso es que el que no ama a su hermano, dice Juan, no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿ya? Entonces, también Él se presenta, aquí hay otro yo soy que es sumamente importante para que lo conozcamos. Dice, yo soy el camino, ¿ya? Un camino. Yo soy la verdad. Jesús es la verdad absoluta, la revelación de Dios, ¿cierto? Él vino a revelarnos al Padre, por lo tanto, Él es la verdad y es la vida. No solo nos promete una vida abundante, sino que además de eso nos da vida y vida eterna. ¿Cuándo obtuvo usted la vida eterna? El día que usted se arrepintió de sus pecados, que nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en Jesús como nuestro Salvador y Señor, ¿cierto? Eso es arrepentimiento y fe en Jesucristo. Obviamente nos abre esta entrada a una vida abundante y a la vida eterna. Desde ahí usted ya tiene vida eterna, pero con un cuerpo mortal, un cuerpo que muere, ¿cierto? Que va a morir si Cristo no viene antes, pero sabemos que resucitará, como nos enseñamos, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿ya? El día que Cristo venga por su iglesia, nosotros seremos arrebatados, los muertos en Cristo resucitarán, pero con un cuerpo glorificado. Es necesario que este cuerpo celestial se vista terrenal, es decir, tenemos vida eterna hoy día, pero con un cuerpo mortal. Las arras y la garantía de la iglesia es el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. El día que creímos, oímos el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es importante conocer esas verdades. Entonces, la seguridad del creyente depende de su confianza en Cristo como mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que es Jesucristo el mediador, ¿ya? También en el capítulo 4, del 14, del 15 al 31, vemos una promesa, la promesa del Espíritu Santo, lo vemos ahí, ¿ya? Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque muera con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, ¿ya? ¿Por qué son estas palabras de aliento? Porque Jesucristo ya no iba a estar con ellos en forma física, presencial, pero Él dice, yo me voy, ¿cierto? Voy a prepararles morada donde yo estoy, ustedes también estén. Eh, por eso dice, no se turbe su corazón, no tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿ya? Y ahí está la promesa, no los dejaré jugar, el Paracleto, ¿ya? El que estará, uno que estará con nosotros siempre para guiarnos a la verdad, ¿ya? Para guiarnos a las obras también, no de la carne, sino del Espíritu, el Espíritu Santo que está hoy día en nosotros. Y dice el Nuevo Testamento que nosotros somos hoy día templo del Espíritu Santo. Qué maravillosa promesa y qué maravilloso regalo que nos dejó Jesús. La obra del Espíritu es esencial para la vida cristiana y para comprender la palabra de Dios. O sea, usted para poder comprender la palabra de Dios, ¿qué necesita? Tener el Espíritu Santo en su vida, ¿ya? Dios no dejaría su palabra escrita, ¿cierto?, para que usted no la entienda. Dios nos ilumina, ¿ya? La palabra de Dios es inspirada, el soplo de Dios sobre las escrituras. Dios se reveló al hombre, el hombre la escribió, ¿cierto? Por inspiración, y la iluminación viene al creyente para entender el mensaje, ¿ya? Tenemos ahí tres conceptos teológicos, que es la revelación. Dios se revela al hombre, porque el hombre, si Dios no se revela, Dios no le puede conocer. El hombre recibe el mensaje, 40 lectores a través de 1500 años escriben la Biblia, ¿cierto? Pero inspirado, inspiración es el soplo, toda la palabra es inspirada por Dios, ¿ya? Y que nos corresponde a nosotros que tenemos el Espíritu Santo, nos va a dar la luz, porque lo dice y nos guiará, Él les enseñará todas las cosas. Entonces, es una promesa muy, muy relevante y muy necesaria que esté con nosotros hoy día el Espíritu Santo, ¿ya? También en el Juan 14, 27 habla de la paz de Cristo. En el 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo, ¿ya? Entonces,
promete su paz. Jesús da su paz distinta a la que el mundo pueda ofrecer. Una paz que calma el corazón en medio de las pruebas. No se olviden que estos discípulos ya estaba terminando, ya iban a ser ahí recibir, yo digo, coronados ahí en el día de Pentecostés, donde ya iban a empezar a hacer la obra que Dios le mandó a hacer, que le hicieron, sufrieron persecución, fueron valientes, no porque estaba la valentía, sino que Dios les dio esa valentía a Pedro que había negado en el día de Pentecostés, empoderado ya con el Espíritu Santo, él pudo predicar con autoridad, citando escrituras, presentando a Jesús como el Mesías, el Salvador, y 3.000 personas se convirtieron. Las redes se llenaron, ya no serás pescador de hombres, de peces, sino que pescador de hombres, y se cumplió el día de Pentecostés, las redes se llenaron. No fue Pedro, fue Cristo en él haciendo su obra, haciéndola ya en el nombre de Jesucristo, cuando se encuentran con el paralítico ahí en el lugar, cuando fueron ellos al templo, y dice, no tenían dinero, pero en el nombre de Jesús, ellos empezaron a hacer ya esa obra por la cual fueron empoderados. Entonces, esto se cumplió, se cumplió. Ellos tenían tristeza, Jesús se iba, va a ser crucificado, vamos a estar solos. Entonces, Él les da esta maravillosa promesa del Espíritu y la paz de Dios que iba a estar en sus corazones, ¿ya? Entonces, nosotros como discípulos del Señor debemos de aprender a vivir en esa paz que Jesús nos da y tenemos que confiar realmente en su cuidado. ¿Ya? Eso sería como para ya introducirnos y vamos al capítulo 15 y al 16, ¿ya? Al continuar con el 15, el capítulos 15 y 16, nos adentramos a la enseñanza de Jesús sobre Juan 15, la vid verdadera y los sarmientos. Eso lo vamos a explicar. Ahí nos va a explicar la palabra, ¿cierto? La vamos a desglosar, la necesidad de permanecer en Cristo para dar fruto. Hay un imperativo ahí en capítulo 15, una orden, permanezcan en mí, a permanecer en Cristo, porque separado de Él no podemos hacer nada y no podemos dar fruto. Entonces, ese es el imperativo, permanecer en mí, ¿ya? El amor mutuo como consecuencia de permanecer en Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿ya? La promesa de que la obediencia y la unión con Cristo que producen en nuestro corazón, en el creyente, gozo y respuesta divina, esa unidad magnífica, ¿ya? Nosotros separados de Dios, ni un proyecto que nosotros tengamos y hagamos, si no incluimos a Dios, ese proyecto va a fracasar. Tenemos que permanecer en Él, ¿ya? El Espíritu Santo, en Juan 16 vamos a analizar y la preparación para la prueba. En el Espíritu Santo, la obra del Espíritu, los roles del Espíritu, un poco es lo que vamos a hablar. Jesús explica entonces que el Espíritu Santo enseñará, les guiará y testificará. Advierte también sobre la tristeza que vendrá por su partida, pero promete gozo eterno. Eso es el 16. Habla de la convicción del mundo. El Espíritu Santo convencerá al mundo, el Espíritu, de pecado, de justicia y de juicio, mostrando la obra ya del Espíritu en la vida de los creyentes. Es el Espíritu Santo que convence al hombre de que es pecador, que necesita un Salvador, que Jesús es el único camino de justicia. ¿Ya? Esa es la obra del Espíritu para realizar también la tarea de la gran comisión. Es importante. Es el agente principal. Nosotros no convencemos a nadie. El que convence es Dios, pero va a usarnos a nosotros para predicar el Evangelio al mundo, que es la labor que todos los creyentes tenemos esa responsabilidad. Cuando dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí me seréis testigo en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el Espíritu Santo, nos capacita para servir a Dios, ¿ya? Para proclamar el Evangelio con poder, con autoridad, como dijo Pablo en su carta, presenté a Cristo ahí en la iglesia de Corintio, pero lo hice en el poder del Espíritu Santo. Entonces, es clave para la obra evangelizadora al mundo tener el Espíritu Santo en nuestras vidas.
Hablemos un poquito del contexto cultural y teológico de los capítulos 15 y 16. Contexto histórico, cultural de esos capítulos. Un momento histórico, para que nos ubiquemos qué está pasando ya a esta altura de estos capítulos. Importante saber el ministerio de Jesús en qué parte va. Jesús entonces está en la última noche antes de su arresto, ¿ya? Compartiendo con sus discípulos. Este contexto es crucial. ¿Por qué razón? Los discípulos aún no comprenden plenamente que Jesús va a ser crucificado completamente. La expectativa mesiánica judía. Ellos esperaban, ¿qué esperaban? Un libertador político, no un salvador espiritual que traería vida eterna. Aún no tenían como claro eso, no lo tenían claro. Alguien que los liberara del yugo de Roma, a través quizás de las armas. No, el reino no era de este mundo, no era la manera, ¿cierto? Lo iban a entender después. Pero la enseñanza también es progresiva, aún en nosotros, de menos a más. Ellos ya lo van a entender completamente, pero todavía no. La enseñanza de Jesús incluye aquí símbolos agrícolas, ¿cierto? La vid, los sarmientos, y cotidianos, comprensibles para discípulos que provenían de contextos rurales o pescadores. Jesús como maestro es muy eh, práctico. Por ejemplo, si habla a los gente de campo, habla del asadón, habla de herramientas que se utilizan en el campo. A Pedro le habló de peces, ¿cierto? Serás pescador de hombres, ya no serás pescador de peces. Entonces siempre utiliza elementos concretos, visibles, para enseñar verdades espirituales. Es lo que vamos a ver también con la vid y los pámpanos, que es lo que realmente representa, ¿ya? Elementos culturales importantes, por ejemplo, en este caso del San Juan 15, metáforas agrícolas, la imagen de la vid y los sarmientos. Conecta con la experiencia también de la agricultura en Palestina y con referencias también al Antiguo Testamento. ¿Ya? Persecución y oposición. Los discípulos vivían bajo la presión de la autoridad religiosa judía, ¿ya? Y la sociedad circuncidante, por lo que Jesús le prepara para enfrentar también rechazo y persecución. Los van a perseguir, los van a rechazar, así como persiguieron a Jesús, van a perseguir a estos discípulos, ¿ya? La cena en el aposento alto, lugar de intimidad con el maestro, simboliza comunidad, enseñanza profunda y preparación para la misión. El contexto teológico también es importante conocerlo. Tema central del capítulo 15 este es el tema, permanecer en Cristo. Si hay alguien que predica la palabra, y aquí ya tiene el tema de su predicación, permanecer en Cristo, permanecer en el amor, permanecer en la verdad, ahí permanecer en Cristo. Jesús se presenta entonces como la vid verdadera en el 15:1, continuando la línea del pensamiento del Antiguo Testamento, donde Israel es comparado con una vid. ¿Ya? La intimidad con Cristo es esencial para dar fruto. Si hay algo que usted tiene que guardar y cuidar, es su relación con Dios, es su intimidad con Dios. Que los afanes de este mundo, los trabajos, la familia, no le quiten a usted su relación con Dios. Es lo principal, ¿ya? Entonces, esa es la idea, eso de la vid y los pámpanos. La intimidad con Cristo es esencial para dar fruto. Separado de Él, no hay vida espiritual ni testimonio efectivo. No hay fruto, ¿ya? Entonces, por eso es el pensamiento central es permanezcan en Jesús. El mandamiento del amor mutuo, el 15, 12 y el 13, reafirma la enseñanza de Juan 13, 34, 35, ¿ya? Y enfatiza el amor sacrificial como evidencia de la relación con Cristo. El 34, 35, ahí después lo vamos a ir desglosando. Jesús anticipa también en el capítulo 15 la oposición del mundo a sus seguidores. 15, 18, 25, los van a perseguir. Si ustedes leen, conocen los evangelios, nos damos cuenta, el libro de los Hechos, nos damos cuenta que ellos fueron perseguidos, que fueron apresados, que algunos murieron, ¿cierto? Como mártires, porque testigo, me seréis testigo, cuando habla de esa palabra, testigo, marturé, en griego, mártir, alguien que va a morir por la causa de Cristo. Es un mártir, enseñando que la fidelidad a Él
si nosotros nos disponemos a ser fieles al Señor, tenemos que también aceptar los desafíos que esta decisión que hemos tomado implica. Persecución, batallas que vamos a tener que enfrentar o que ya usted ya la ha enfrentado y la ha vivido y comprende que esto sí sucede porque vamos contra la corriente, vamos contra un enemigo que también a veces se levanta contra nosotros y no quiere que el mundo conozca a Jesús. Eso es el contexto teológico del capítulo 15. Ahora voy a hablar del 16. Dice, tema central del 16, dije, el del 15 es permanecer en Cristo, el del 16, el tema central es el Espíritu Santo y la preparación para la misión. Ese es el tema central del capítulo 16, el Espíritu Santo y la preparación para la misión. Jesús promete el Paracleto, que está en griego, que significa el Espíritu Santo, promete el Espíritu Santo, el abogado, que guiará, que enseñará y recordará todo lo que él le ha dicho. Le traerá a memoria, 16, del 17 al 15. Explica también en el capítulo 16 la función del Espíritu. ¿Cuál es la función? Convencer del pecado, de justicia y juicio al incrédulo, ¿cierto? ¿Cuál es el pecado? De incredulidad. ¿Sabe por qué? El pecado de incredulidad es la madre de todos los pecados. Cuando la incredulidad sale, todos los otros pecados desaparecen. Porque esa es como la esencia, es la incredulidad, ¿ya? Entonces convence de ese pecado de incredulidad para que ellos puedan confiar y creer en Jesús como el único camino al Padre, ¿ya? Advierte que los discípulos sentirán tristeza por su partida, estarán tristes, ¿ya? Pero les promete un gozo, que esa tristeza se convertirá, ¿cierto?, en gozo eterno que nadie podrá quitarles, que está eso en el capítulo 16, del 20 al 24. La enseñanza entonces prepara a los discípulos para enfrentar la oposición. Jesús sabía que ellos se iban a enfrentar, pero los prepara. No van a estar solos. Yo estaré. La oposición, la incomprensión y la misión que tendrán en el mundo. Dios apartó a estos 12, los entrenó, los preparó, los discipuló y después le da autoridad, ¿ya? Para que ellos puedan hacer la misión que se les ha encomendado. ¿Cuál es la conexión teológica entre ambos capítulos? La conexión entre el capítulo 15 y el capítulo 16. Esta es la conexión. Vida en Cristo y permanencia. La intimidad con Jesús produce fruto y amor aún frente a la persecución. ¿Ya? Y hay poder del Espíritu Santo, el capítulo 16, el anterior era el 15. La obra del Espíritu Santo asegura que los discípulos pueden cumplir su misión y entender la verdad. Es decir, en el capítulo 15 habla la intimidad, cierto fruto y amor frente a la persecución, pero si son perseguidos, cierto, el Espíritu Santo les va a fortalecer, les va a guiar y les va a ayudar. ¿Ya? Preparación para la separación. Jesús combina enseñanza sobre relación, relacionarse, ¿cierto? A través del el capítulo 15. Separado de mí nada pueden hacer, tienen que estar en íntima comunión con Jesús. Y capacitación espiritual en el capítulo 16. Ahí está la conexión. Relación y lo otro, capacitación para la persecución, es la conexión con el capítulo 16. Para que los discípulos, frente a todo ese contento que va a ser difícil, ¿ya? Si leemos el capítulo, o sea, los libros de Hechos, se dan cuenta que sí fue difícil. Se dice la tradición que Pablo fue decapitado, que Pedro murió crucificado, ¿cierto? Pero no quiso que ser crucificado como su Señor, sino que de otra forma, ¿ya? Para que los discípulos puedan vivir en paz, dar fruto y testificar eficazmente. Sí, van a ser perseguidos, pero yo les voy a enviar el Paracleto, el Consolador, que estará con ustedes, les guiará, les ayudará, les fortalecerá, les enseñará. Es decir, no los voy a dejar huérfanos, y lo cumplió precisamente el día de Pentecostés, cuando ellos estaban esperando
el Espíritu Santo de la promesa y el Espíritu descendió y lenguas como fuego, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Las lenguas eran de las personas que iban allá, cierto que se juntó mucha gente en ese día Pentecostés, venían de distintas regiones, hablaban distintos idiomas y ellos pudieron hablar y testificar. Y eso fue glorioso, porque lo que Dios promete se cumple y se cumplió. Entonces vamos ahora a desglosar versículo a versículo el capítulo 15. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces, el tema central, Cristo como fuente de vida y crecimiento espiritual. Estamos hablando del versículo 1. Jesús es la fuente de todo fruto espiritual. Sin Él no hay crecimiento real. ¿Ya? Tenemos que depender de Cristo entonces para permanecer en Él en la oración, porque cuando tú oras, estás dependiendo de Dios, no estás haciendo cosas de manera independiente. Ya es una forma de permanecer en Él, en obediencia y también lectura de la palabra. Es muy bonita esa lectura meditativa, ¿ya? Y hoy día les compartí en el grupo un pequeño devocional que tiene que ver con Juan también, ¿ya? ¿Por qué Jesús se llama la vid verdadera? ¿Ah? Porque Él es la fuente genuina de vida espiritual, a diferencia de cualquier otra fuente temporal o falsa. Mediante cómo refleja mi vida espiritual que estoy conectado a la vid, cómo yo puedo saber, cómo reflejo esa verdad, ese mandamiento, ¿ya? Mediante frutos visibles, porque los frutos se ven, ¿ya? Amor, reflejas el amor, reflejas la obediencia, el servicio, el testimonio constante. Cuando tú reflejas ese fruto, yo lo he enseñado y lo he explicado, es de esa forma que damos gloria a Dios. Nosotros no tenemos luz propia, lo he dicho, como lo tiene la luna, que no tiene, pero refleja la luz del sol. Nosotros reflejamos la luz de Cristo como Él nos enseñó. Nosotros también debemos de ser luz al mundo, pero para que eso suceda tenemos que permanecer en Él, no desconectarnos de la vida. Entonces advierte en el 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Eso habla de la santificación del creyente, el limpiarnos, el santificarnos. La santificación tiene dos aspectos, en posición y es progresiva. Cuando usted recibe a Cristo, usted es separado, usted es santo, eso significa santo, separado. Pero de ahí comienza un camino que es la santificación. Y es algo lo que dice aquí, cuando dice, y el que lleva fruto lo limpiará. ¿Ah? Habla de eso, de esa limpieza, de esa obra del Espíritu en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es santo, ¿cierto? Y una de las roles es santificar al creyente. Nos santificamos en su palabra. Él nos guía, como dijo, te va a guiar, pero no te va a guiar a la hora de la carne, sino que a la hora del Espíritu. ¿Por qué razón? Dice, para que lleves más fruto. ¿Ya? Esto es un menos a más. El camino del justo es como la luz de la aurora, ¿cierto? En la mañana está oscuro y a las 12 del día está claro. Va de menos a más. Entonces, en el 15:2, el tema es depuración y cuidado espiritual por parte de Dios. Dios permite pruebas y disciplina para aumentar nuestro fruto y madurez espiritual, ¿ya? Las pruebas, ¿cierto? No nos alejan de Dios, sino que las pruebas también Dios las va a utilizar para que nos acerquemos a Él, para santificar nuestras vidas. Y la disciplina, ¿ya? Porque la disciplina es parte también del amor de Dios. Dice Hebreos que a la verdad nuestros padres nos disciplinaban y nos corregían y no era causa de gozo, ¿cierto? Pero Dios, dice, nos disciplina para que participemos de la santidad. Y dice Hebreo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando dice, yo lo limpiaré para que lleve más fruto, también tiene que ver con la disciplina de Dios como parte también de nuestro crecimiento espiritual. No olvide esto, que lo tenga muy claro, que dentro de la formación espiritual que el Espíritu Santo lleva a nosotros, ¿cierto? La meta es, hay una meta, ¿cierto? Crecer a la imagen de Cristo, ¿ya?
alcanzar la estatura del varón perfecto, que no la vamos a alcanzar acá, obviamente, pero eso es lo que está haciendo el Señor. ¿Qué va a utilizar? Va a utilizar la palabra de Dios, que nos santifica, ¿cierto? Una palabra que conocemos y que aplicamos, transforma. Si la oímos y no la obedecemos, no cambiamos nada, porque la palabra santifica. Una vez que es aplicada, transforma nuestras vidas, para que nos parezcamos más a Jesús, ¿ya? En Romanos dice que Jesús o sea, que Dios predestinó algo para nosotros. Y ya dice que fuimos llamados, predestinados para que crezcamos a la imagen de Cristo. Entonces, todo eso tiene que ver, lo limpiará para que lleve más fruto. Que vea que no me estoy saliendo, pero ese es ese es lo que Dios quiere en relación a nuestro carácter, a lo que somos en Cristo. ¿Ya? Esos frutos, el amor, la paciencia, benignidad. Si estamos desconectados de Cristo, eso no sucede. Por eso que lo que está diciendo aquí, permanezcan. Si quieren llevar fruto, tenemos que permanecer, ¿ya? Aceptar entonces la disciplina de Dios como parte de nuestro crecimiento espiritual. Por ahí Proverbios, que es un libro maravilloso de sabiduría práctica, donde dice que el que no disciplina a su hijo no lo ama, ¿cierto? Que hay que corregirlo para que no sea llevado al sol, una cosa así. Entonces, Dios también a nosotros nos disciplina como hijos de Dios. Yo creo que más de alguno ha vivido eso y es bueno porque si Dios nos ama nos va a corregir también, ¿ya? ¿Qué significa entonces ser limpiado para llevar más frutos? Para ir cerrando esto. Ser purificado del pecado, corregido y guiado por Dios para producir un carácter y un servicio duradero. ¿Cómo respondo nosotros? ¿Cómo tú respondes a la corrección de Dios? ¿Cómo debemos de responder? Con humildad, obedeciendo y buscando, obviamente, aprender y madurar espiritualmente. El hecho de que usted esté aquí sentada, yo sé que algunos están de madrugada, como María a los pies de Jesús, esto habla muy bien de ustedes. Y esto les va a ayudar para crecer. Entonces, eh, eso me da mucha alegría de verlas aquí. Ya las animo. Si tienen un poquito de sueño, cansancio, pero esto vale la pena, vale la pena. Esto está hablando que ustedes aman a Dios, aman su palabra, quieren conocerlo. Yo veo las intenciones, no se quedaron en hechos. Ustedes, yo amo a Dios, por eso estoy acá. ¿Ya? Bueno, el Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ya? Purificación es el tema de este versículo mediante la palabra de Cristo. La palabra de Jesús tiene poder transformador y nos limpia del pecado, ¿ya? Lámpara es a mis pies tu palabra, dice un salmo, y lumbrera a mi camino. Otro salmo dice, que es el mismo del Salmo 119, dice, he procurado o he decidido guardar los dichos en mi corazón, tus dichos, tu palabra, para no pecar contra Dios, ¿ya? Porque la palabra nos santifica, la palabra nos ayuda, ¿cierto?, a parecernos más a Jesús, ¿ya? Nos limpia. Entonces, permanezcan en la palabra, ese es otro, permanezcan en la palabra diariamente para, para mantener pureza y dirección espiritual. Santiago dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. La Biblia no fue dada para que tú la conozcas, sino que la Biblia o la palabra de Dios es para vivir la palabra de Dios. Porque se puede conocer teóricamente toda la Biblia, pero vivirla es un punto importante. Entonces, porque la palabra cambia vidas, cambia y transforma vidas. Es la luz que nos lleva a decir, esto no está bien, sino que esto es lo correcto, es lo que yo quiero de ti, ¿ya? Entonces, ¿cómo actúa entonces la palabra de Cristo para limpiarnos? Nos revela la verdad, confronta el pecado y transforma el corazón. Nos confronta con el pecado, con áreas que quizás faltan en nuestras vidas. ¿Qué hacemos entonces diariamente para permanecer limpios? Según este versículo, tenemos que leer, meditar y obedecer la palabra de Dios. Ya esa es como la aplicación para poder cumplir esto. ¿Ya?
para ser limpio por la palabra del Señor, que es el espejo que tenemos nosotros. Y sabe usted que todo creyente tiene la responsabilidad de conocer la palabra, no solo para los profesores, es para todo creyente, porque este libro algún día nos juzgará. 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Eso dice. Entonces, la permanencia en Cristo es indispensable para producir frutos. Nosotros por nosotros mismos no podemos llevar frutos. Si permanecemos en la vid, porque Cristo es la vid, ¿cierto? Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Permaneciendo en Él, nosotros sí vamos a poder dar fruto. Si voy al Sermón del Monte, ¿por qué se conocen un árbol bueno, dice, da fruto bueno, ¿o no? Jesús es práctico, me gusta, como enseña. Y un árbol malo da frutos malos. No se le puede pedir a un naranjo que dé manzanas, ¿ya? Entonces esto es práctico. Me encanta a mí cómo lo presenta. La vida espiritual depende entonces de la conexión con Jesús, ¿ya? Tenemos que fomentar, ¿cierto? O tener una relación diaria con Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Eso, comunión diaria. ¿Y qué evidencia hay de que yo permanezco en Cristo? Los frutos espirituales que sí son visibles, como el amor, la paciencia, el gozo, el crecimiento, la fe, las obras, todo lo que yo hago, que da la gloria a Dios, es manifiesto, que muestra esa gloria a Dios, es manifiesto que mi vida está llevando fruto. ¿Ya? Es importante. El 15:5 dice, Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, los creyentes, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El fruto es Cristo en nosotros haciendo su obra. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros haciendo su obra por medio de nosotros al mundo, utilizándonos a nosotros. Es decir, cuando usted hace algo para Dios, es Cristo en usted que lo está haciendo. Por eso que nosotros glorificamos al Padre a través de Cristo, así como Cristo glorificó al Padre, nosotros glorificamos al Padre a través de Cristo. Es hermoso entender eso. Por eso cuando usted va a hacer un servicio, lo que haga, dice, eh, cuando habla de que lo hiciste a alguno de estos pequeñitos, me fuiste a ver, estuve en la cárcel, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, fue como que lo hicieras a mí. Entonces, el fruto es Cristo haciendo su obra a través de la iglesia al mundo. Y usted es parte de la iglesia. Por eso aquí no hay vanidad, no hay vanagloria, el yo muere, yo lo hice, yo puedo. No, no, eso es autosuficiencia, eso no es así. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es Cristo en usted el que lo hace y usted se dispone para ser usado por Dios. Eso es maravilloso. Por eso nos invita a ser humildes en el servicio, porque la vanagloria cuando entra impide que la obra de Cristo ahí se vaya a mostrar. Por eso no podemos atribuirnos nada, sino que nosotros debemos decir, esto lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Ya? Eh, con respecto a los cambios, y de parecernos a Jesús cada día al permanecer en Él, en Cristo, los frutos visibles. Me gusta mucho cuando el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, ¿cierto? Estaba introduciéndose una herejía. Una herejía es una enseñanza equivocada. Entonces, eso estaba afectando un poco a la iglesia. Por eso las cartas se escriben por motivos situaciones que estaban viviendo. Entonces, ¿sabes cómo le dice un maestro? Me encanta esa palabra, dice, hijitos, por vosotros sufro dolores de parto. Las mujeres sabemos lo que es un dolor de parto, estamos hablando de mujeres.
hijitos, por ustedes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque esa enseñanza podía deformar, ¿cierto?, la obra de Dios en los corazones de los creyentes que estaban en Galacia. Por eso es que ahí le dice hijitos, pero en otro capítulo dice carnales. Habiendo comenzado por el espíritu, van a terminar en la carne, porque ahí les estaban enseñando la salvación por obra, que no era suficiente la obra de Cristo. Entonces esa era la carnalidad. Entonces, pero después le dice hijitos. Por ustedes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y por eso dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso cuando uno va a estudiar, tiene que estudiar mucho el contexto, el propósito, por qué escribe, por qué les habla así, y uno cuando entiende eso, disfruta mucho más el texto, ¿ya? Pero aquí está diciendo eso, permanezcan en mí para que se parezcan a mí, ¿cierto? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto porque separado de mí, nada podemos hacer. Claro. Entonces, el tema de este versículo es unidad vital con Cristo para producir fruto. Lo repito, es una frase importante. Unidad vital con Cristo para producir fruto. Todo fruto espiritual depende de la comunión con Jesús. La autosuficiencia espiritual es imposible ser autosuficiente. Yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer. Tienen que reconocerme este trabajo porque yo lo hice. No es así. Cristo lo hizo, no nosotros. No confiar en esfuerzos humanos. No confiemos en esfuerzos humanos, sino en la guía y en el poder de Cristo que nos da a través de su Espíritu, ¿ya? Eso es importante. Por eso Pablo dice, yo cuando fui a vosotros no hablé sabiduría humana de los hombres y habla una serie de cosas. Yo vine a presentarles a Cristo y a Cristo crucificado y lo vine a hacer en el poder del Espíritu Santo. Un hombre que estaba unido a Cristo. La unión con Cristo es muy importante y lo habla mucho en las epístolas, por Cristo, en Cristo, unidos a Cristo, justificados en Cristo, todo es en Él. ¿Qué implica entonces separado de mí nada podéis hacer? ¿Qué implica entonces esa frase? Que sin Cristo, simplemente no hay fruto espiritual verdadero ni impacto eterno, ¿ya? Como entonces fortalecemos nuestra permanencia en Cristo, lo he venido diciendo y lo reitero porque es importante, orando, estudiando, obedeciendo y cultivando una comunión con Dios, ¿ya? Yo tiempo atrás un grupo de líderes le hice hacer es una regla de vida, es como esto. Entonces le preguntaba, ¿cómo estamos enriqueciendo nuestra relación con Dios? Y ahí cada uno tiene su respuesta. Después, ¿qué viene? Es la familia. ¿Cómo estamos enriqueciendo nuestra relación con la familia? ¿Se fija cómo vamos hacia abajo? Después, ¿cómo estamos en la iglesia? ¿Ya? Después viene la iglesia, la familia, la iglesia, y después viene que son nuestros hermanos en Cristo, nuestros familiares más cercanos. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a la familia, relacionando mi relación con mis hijos, con mi esposo, con quien estén? Es Dios, la familia, ¿cierto? La iglesia. Todo lo demás hacia allá. Pero principalmente aquí nos está hablando de eso. No nos separemos, ni por el afán, ni por muchas cosas, no nos separemos de nuestra comunión con Dios. Si nuestra comunión con Dios va a estar bien, voy a estar bien con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, con mis hermanos en Cristo. Aún vas a poder amar al que te ofendió y a tus enemigos también los vas a poder amar, porque está el amor de Cristo en nuestras vidas. Entonces, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva frutos, separado de mí nada puedes hacer, decíamos, que implica estar separado, que sin Cristo no hay fruto, ¿ya? Vamos entonces al versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y los echan al fuego y los queman, ¿ya? Entonces, el tema de este versículo es hay consecuencias de la separación de Cristo. La vida espiritual verdadera, entonces, amadas, depende completamente de nuestra unión con Jesús.
Quien no permanece en él carece de fruto y enfrenta juicio. ¿Ya? Jeremías 2:21 dice un texto paralelo: yo planté una vid preciosa, toda cepa de selección. ¿Cómo pues os habéis convertido de una vid extraña a mí en cepa degenerada? Y aquí Mateo 3:10, Juan el Bautista hablando, ya está puesta, ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto nos invita a evaluar, ¿estamos realmente conectados a Cristo o vivimos de manera autosuficiente? Debemos cultivar esa comunión constante para no ser echados, ¿cierto? Alguien que no conoce a Cristo obviamente no va a dar fruto. Alguien que es religioso pero no conoce al Señor obviamente no está pegado a la vida. No, no hay una evidencia de su salvación. Santiago dice que la fe que justifica produce buenas obras. La fe es viva, ¿ya? La evidencia de la salvación precisamente son los frutos, las obras, ¿cierto? Es, eso es lo que dice Santiago y Pablo dice que la salvación no es por obras, sino que es por la fe en Jesucristo, ¿ya? Pero somos hechura de Cristo Jesús, creado en buenas obras, porque separado de Dios nada podemos hacer, ¿cierto? O sea, no podemos dar fruto. Alguien que conoce a Jesús realmente va a dar fruto. Si no está dando fruto, quizás nunca lo haya conocido, nunca le ha conocido. Es religioso, puede ir a la iglesia a alabar a Dios, pero a lo mejor no conoce a Dios, ¿ya? Y que lo evidencia es que no te está dando frutos, no hay una evidencia. Entonces la fe que justifica produce obras. Esa es la relación entre las obras y la fe. No es que somos salvos por obra, sino que una vez justificados o salvados, ¿cierto? Eso trae evidencia de buenas obras, ¿ya? Entonces, eso es el versículo 6, ¿ya? Alguien que está separado, alguien que no le conoce, o dice conocerle, pero no hay evidencia, no, eso va a pasar, será echado fuera. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero sabemos que no todos vendrán a Él. El 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, os será hecho. La eficacia de la oración en permanencia con Cristo. Eso sería, ¿por qué digo esto? Porque una persona que está en comunión con el Señor va a orar en la voluntad de Dios. No va a tener esas oraciones egoístas, como dice, pides y pides mal porque pides para tus deleites, ¿ya? No es que, porque alguien puede tomar este texto solito, sin considerar el contexto, y decir, pide todo, Dios te lo va a dar todo. No, no. Es si permanecemos en la vid, ahí está. Porque el que permanece en la vid y en la voluntad va a orar en la voluntad de Dios, ¿o no? Porque deleítate a sí mismo y Él concederá las peticiones de tu corazón. Algo así, ¿cierto? Si estamos en esa comunión con Dios, obviamente que nuestras oraciones no van a ser egoístas y van a ser oraciones en el Espíritu, ¿no? La oración efectiva entonces nace de la comunión con Jesús y la obediencia a su palabra. Puedo decir, Señor, que tu reino sea extendido. Obviamente Dios quiere que su reino sea extendido, ¿no? La promesa no es de deseo egoísta. Dame esto, como que si Jesús o Dios fuera como una lámpara, así que flotamos y nos da todo lo que queremos. No. A veces te va a decir sí, a veces te va a decir espérate, a veces te va a decir no. Entonces tenemos que estar preparados para lo que Dios quiera dar, ¿no es cierto? Que sea en su voluntad, ¿ya? Si no, la promesa no es de deseos egoístas, porque esto no lo podemos tomar este texto solito sin explicar esto, sino de alinearnos con la voluntad de Dios. Si estamos ahí pegados a la vida, estamos alineados a su voluntad. Dice, Primera de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidamos la recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas agradables delante de Él. Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, ¿ya? Entonces ahí tengo que aclarar eso para que no lo tomemos de otra manera que no corresponda este texto. La oración no es solo un pedido, sino un medio de mantenernos conectados a Cristo y cumplir con su propósito. La oración es muy importante, como el Salmo 5, de madrugada, de mañana oirás mi oración, dice David.
Él se mantenía conectado con Dios. Esa es la herramienta o el hábito piadoso, uno de los hábitos piadosos que nosotros debemos de cultivar. De- ¿Qué significa que nuestras oraciones sean respondidas solo si permanecemos en Cristo? Debemos cultivar entonces la obediencia, amor y dependencia de Él. Nuestras peticiones deben estar alineadas con la voluntad de Dios. ¿Cómo tú puedes evaluar si tus oraciones reflejan tu permanencia en Cristo? Revisa tus solicitudes buscando su gloria, el bienestar de otros y obedecer a su palabra. ¿Sabe lo que nosotros oramos? Revela lo que somos. Si usted va a las oraciones de Pablo, no hay oraciones egoístas ahí. ¿Ah? Cuando ora en Colosenses, por ejemplo, yo solo voy a leer porque tiene que ver un poco con la oración. No estaba, pero yo voy a buscar aquí Colosenses, Filipenses, Colosenses. Mire esta oración de Pablo. Dice, por lo cual, dice, nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, mire, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, que conozcan a Dios, que sean sabios. La sabiduría es, en lo que conozco de Dios yo lo aplico, porque si no lo aplico no hay sabiduría, es un conocimiento que se practica, ¿ya? Entonces, mire lo que está pidiendo. No está pidiendo por él, está pidiendo por la iglesia, que conozcan la voluntad, la sabiduría y la inteligencia. Está en Colosenses 1:9, ¿ya? Léalo en la NTV, le va a quedar más claro para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Está alineado esto con Dios? Esta oración está bien planteada, ¿no? Porque está pidiendo para que la gente lleve fruto en toda buena obra y que crezca la iglesia en el conocimiento de Dios. ¿Está alineado con la voluntad de Dios? Sí está alineado con la voluntad de Dios. El versículo 11, Colosenses 1:11 dice, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, que ellos sean fortalecidos, ¿cierto? De parte de Dios. Está bien. Después dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué le parece esa oración? Que revela de Pablo, que es un hijo de Dios, apóstol a los gentiles, el amor por la iglesia, por los hermanos. No hay egoísmo, ¿cierto? No significa que no ore por usted también. Obviamente, Padre nuestro que estás en los cielos, ahí hay un modelo de oración que podemos seguir. Acción de gracias, de alabanza, confesión de pecados, ¿cierto? Perdonar a los demás como Dios nos perdonó a nosotros, ¿ya? Entonces, las oraciones, cuando se hacen alineadas con Cristo, no son oraciones egoístas, sino que vamos a estar orando en la voluntad de Dios. Entonces vamos en el 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Tema central, entonces, permanecer en el amor de Cristo. ¿Se ha fijado los conceptos? Permanezcan en el amor de Dios, permanezcan en la palabra de Dios. El tema es permanecer en Cristo. Ahí uno va desglosando los subtemas que van saliendo en ese capítulo. El amor de Cristo hacia nosotros es la base de nuestra relación con Él. ¿Cómo te amó Cristo? Sin duda, te amó, nos amó, fue a la cruz, ya cargó tu pecado, mi pecado, fue vituperado, fue azotado, fue herido, varón de dolores, experimentaban quebranto, como cordero fue llevado al matadero. O sea, si eso no nos... O sea, esa es una evidencia suprema. Dice, la evidencia del amor de Dios es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay evidencias que Dios nos ama. Entonces, el amor de Cristo hacia nosotros es la base de nuestra relación con Él. Permanecer en su amor es obedecerle y confiar en Él, porque dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Esa es la evidencia de tu amor. Así como hay evidencia del amor de Cristo hacia nosotros, también la evidencia de que nosotros amamos a Dios es guardando sus mandamientos. Temer a Dios y guardar sus mandamientos, dijo Coelet al final del libro de Eclesiastés.
¿cierto? Eclesiastés dijo eso, del fin de todo es guarda los mandamientos y teme a Dios. Temer a Dios no es miedo, sino que es reverencia y respeto, ¿ya? Texto paralelo, un mandamiento nuevo doy, ya lo expliqué. Hay otro, dice, Efesios 5:2, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Recordar que nuestra vida cristiana debe ser marcada por amor constante. El que no ama no ha conocido a Dios. Así simple. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. ¿Ya? Y eso Dios nos prueba porque cuando estamos en una iglesia o estamos en un grupo donde hay personas, ¿cierto? Las relaciones a veces se tornan difíciles y a veces Dios te va a colocar quizás la persona más fastidiosa a tu lado para desarrollar el amor. Porque fácil es amar al que te ama, pero ama a esa vecina que te molesta, a esa amiga o a esa persona que te fastidia. Y Dios te dice, ámala. No puedes en tu fuerza, no puedes amar a nuestros enemigos. Dios nos confronta con su palabra y es bueno. Entonces, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Ya? Eh, ¿Qué significa permanecer entonces en el amor de Cristo para aplicar esto? Lo mismo de antes, vivir en obediencia, gratitud y comunión con Él, dejando que su amor guíe mis acciones. ¿Cómo puedo demostrar que permanezco en su amor hacia otros? Amando a otros sacrificialmente, perdonando, sirviendo y priorizando el bienestar de los demás como Él lo hace, de los demás. ¿Sabe que para servir a Dios no tenemos que ser egoístas? Porque el egoísta piensa en sí mismo, en lo que va a gastar, en lo que va a invertir, no sé, en todo eso. Pero cuando está el amor de Dios, nosotros servimos sin esperar nada a cambio. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, ¿cierto? Si ves que tiene frío, ponele tu túnica, no se la niegues. Señor, siempre trata a los demás como quieras que te traten a ti, la regla de oro. ¿Ah? Es decir, soy cristiano, pero si no permanezco en el Señor no se van a ver esos frutos en mí. No, si no permanezco en su palabra, si no conozco quién es Dios, ¿ah? Dios se da a conocer en su palabra. Y aquí lo dice el 15:10. Si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia como evidencia de permanecer en el amor de Cristo. La relación con Cristo no es abstracta, se manifiesta en obediencia activa. Así como Jesús obedeció al Padre, nosotros debemos reflejar también esa obediencia en nuestra vida. Y en esto sabemos, dice Primera de Juan 2:3-4, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí está la evidencia. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hablamos que la santificación es progresiva, ¿ya? También en el camino nos equivocamos, no guardamos la palabra, pero podemos volver, ¿cierto? A Dios, pedir perdón y hacerlo. Efesios 5:10 dice, probando lo que es agradable al Señor. La obediencia no es una carga, sino una expresión de amor y relación genuina con Cristo. ¿Ya? Tenemos que orar, ¿cierto? Tenemos que estar conectados a Dios para que el Señor, ¿cierto?, nos ayude, porque Él lo está diciendo acá. El 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y aquí voy a terminar porque nos pasamos de la horita un poquito. La obediencia produce gozo completo. La verdadera felicidad no depende de circunstancias externas, sino de vivir en comunión y en obediencia a Él. ¿Ya? Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. El San Juan 17:13 dice, mas ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. El gozo está en Cristo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿ya? Lo tenemos a Él. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, ¿ya? La obediencia genera paz interior y satisfacción espiritual, ¿ya? Obedecer sus mandamientos, servir con amor, confiar en Dios en medio de dificultades y meditar en su palabra nos trae mucho gozo. Y este mandamiento que os doy es que os améis
unos a otros como yo los he amado. El San Juan 15:12 quedó ahí y que Dios nos ayude a poder aplicar esta palabra en cada uno de vuestros corazones, de mi corazón también, ¿ya? Les invito a que sigan desarrollando las guías porque eso también les va a ayudar a profundizar aún más la palabra del Señor. Se me hizo cortito el tiempo, porque es bastante el contenido, ¿cierto? Y como no he querido ir corriendo por los versículos, porque podría haberlo hecho mucho más breve, pero yo creo que es mejor así, porque así vamos aprendiendo más, versículo a versículo, de la palabra del Señor. Y la otra semana vamos a completar esto. Y que Dios les bendiga muchísimo. Y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Ahí les dejé un devocional, el 14, Juan 14, para que ustedes puedan reflexionar y quizás pueda seguir enviándoles algunos versículos de Juan como devocionales, como para aportar un poco también a la enseñanza, juntamente con las guías que yo les mandé. Háganlas con tranquilidad, ¿ya? Porque la idea es que ustedes vayan aprendiendo. Yo ya recibí algunas y las voy a estar revisando porque yo no solo trabajo aquí, trabajo en un seminario, entonces son como Katy está súper ocupada igual que yo, estamos con harto trabajo las dos, entonces para no revisar sus guías tan rápidamente y poderlas ver bien, ¿ya? Que Dios les bendiga mucho. Pastora, disculpe, Bueno, solo 3 minutos para comentar algo súper pequeño. Años atrás, cuando yo participaba en una iglesia, había una persona que estaba en estado alcohólico en el medio de la calle. Eh, y esa calle estaba frente a la iglesia. No era una calle súper lejos, frente a la iglesia. Pasaban y pasaban y pasaban los hermanos. Todo el que pasó para poder llegar a la iglesia, ninguno lo levantó del piso, siendo de que esa calle era súper peligrosa en una curva en donde los sí, niños pasaban súper rápido sí, sí, y cualquiera lo podía atropellar. sí, Acabábamos sí. de ir al punto de predicación en donde supuestamente vamos por amor a los demás Amor, sí, a predicar el evangelio a un montón de gente, porque se supone que esa es la única forma que muchas veces nosotros vemos como religiosos a veces dentro de la iglesia, que es la manera ujú, de amar. Pero no levantaban a la persona que estaba allí. Cuando yo la vi, cuando vi a la persona que estaba allí, veía cómo pasaban los hermanos y lo levantaban, y ninguno no, lo levantaba. Dentro de mi pensamiento yo decía, yo soy adolescente, o sea, soy jovencita, soy mujer. Lo ideal habría sido que hubiese sido un hombre mayor que lo hubiese ido a levantar. Ninguno de los hombres de la iglesia lo hizo. Pero ante una situación así en donde uno dice, yo tengo estas reglas, ¿no es cierto? Por la condición como mujer, como de ir a levantarlo, por temas de cuidado, de protección, de que tú no sabes si la persona te puede hacer algo o no. Eh, pero a pesar de todo, igual fui a sacarlo de la calle, te a parece mucho la correr, parábola del buen samaritano. Pasó un sacerdote, parece, pasó mucho, y el correcto. samaritano fue el que hizo misericordia. Ahí Jesucristo lo enseñó, le dijo, haz tú lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? Y fue Bueno, un el tema samaritano. es que finalmente lo saqué de la iglesia y esa misma persona me acuerdo que muchas veces yo en estado alcohólico la metía dentro de la iglesia. La llevaba a la iglesia cuando estaba en estado de alcoholismo. Y era súper duro, doloroso ver cómo nos llenamos de hablar del amor de Dios, del amor al prójimo, y no somos capaces de levantar a una persona que la pueden atropellar en la calle. Mm, O de abrazar o querer o contener a una persona que está en estado alcohólico dentro de la iglesia y que en vez de entregarle amor y afecto y cariño, lo miramos con desprecio, nos alejamos, ni lo saludan, o sea, obviamente no toda la gente era así, pero muchos sí se acercaban, sí le mostraban afecto, sí le mostraban cariño, pero no es solamente predicar, a eso no, voy, no es las solamente acciones, predicar. la evidencia de una fe que es salva, es decir, produce buenas obras,
Es triste eso de lo que me cuentas porque nosotros como cristianos no debemos tener prejuicio por nadie. Dios dice, vengan a mí todos, todos. Y tenemos que estar preparados como iglesia a recibir toda clase de personas, gente que se dedica a la prostitución, drogadictos u otros. Eh, Como Jesucristo, ¿sabes que mostró eso también a los fariseos cuando les dijo, cuando lo acusaron de sentarse a comer con publicanos y pecadores, él es comidor, es comilón y bebedor de vino? ¿Cómo es el Hijo de Dios? Y ahí surgen esas tres parábolas. Y te cuento que una vez una persona predicó eso, y ahí cuenta la parábola de la oveja perdida, la parábola de la drama perdida y la del hijo pródigo. Más cosas hay en el cielo como por un pecador que se arrepiente. Y justo al medio del mensaje entró así, ¡guau! Una persona ebria a la iglesia y empezó a moverse, venía todo sucio y empezó a abrazar a los hermanos que estaban con terno, y yo lo observaba, qué hacían, porque él abrazó a uno, los dejó todos a otro, y yo creo que eso, sinceramente, siempre pensé que eso fue una ilustración de parte de Dios que mandó justo en ese momento. Estaba la predicación, pero vino la aplicación. A ver, ustedes van a abrazar a este hombre y pasó eso. Por todos lados, venía todo sucio, como andaba, era un indigente. Y Y lo abrazaron, ¿no? otro punto súper importante dentro de nuestra misma comunidad. La comunidad partió por amor al prójimo. Esta comunidad es fruto de guardar el mandamiento de amarnos entre nosotros. Sí, Cuando nosotros comenzamos, ofrecimos clases gratuitas solamente con ofrenda. Del 100%, un 5% ofrendaba. Estamos hablando de un 95% que venía a alimentarse del amor de los demás, que pudiendo ayudar, pudiendo aportar, estando en una situación económica que se los permitía, no ayudaban. Después que tuvimos que hacer, porque como no nos manteníamos, tuvimos que solicitar que cada uno pagara su parte y que el que pudiera ayudar a otro, porque habían familias que no podían hacerlo. Adivine qué era lo que pasaba. Solo pagaban su parte. Nadie ayudaba a otro. Y eso es una realidad que nosotros hemos vivido en nuestra comunidad. Esta comunidad se ha mantenido durante un montón de tiempo con la ayuda de una familia. Una, solo una. Eso no es amar al prójimo. ¿Cuáles son los frutos que nosotros estamos dando? Para mí ha sido una semana muy difícil en trabajo, pero también muy muy dolida al ver la realidad de la falta de fruto en las personas que están dentro de la misma comunidad, que vienen a recibir el amor, pero no a darlo. Para mí fue una tremenda sorpresa ayer ver a Dunia, que teniendo la posibilidad de no pagar su clase, la pagó igual. Esas son las cosas que a mí por lo menos me llenan y dicen, qué lindo, porque ya hay personas que están empezando a mostrar el amor al prójimo, a valorar lo que tienen. Tienen una tremenda comunidad, hay un tremendo proyecto. Y no basta solamente con poner mi parte. Es, no es solo lo que yo voy a dar la plata que me corresponde. ¿Y por qué no ayudar a otros si tengo la posibilidad de hacerlo? Amar al prójimo no es solamente predicar, son cómo lo muestro a través de las obras. ¿Dónde está el fruto? Creo que tenemos mucho que pensar, de verdad, mucho, en cómo realmente estamos actuando. Y no cómo estamos actuando de, bueno, ahora voy a salir a predicar a la gente, no cómo estoy actuando dentro de la misma comunidad, cómo y estoy yo queriendo a la comunidad y a las personas, sí. a propósito de eso, quisiera que oráramos y me ayudaran en eso, porque nosotros el día miércoles fuimos a visitar una persona. Nuestra iglesia está en un lugar muy humilde, ya de gente con mucha necesidad. Y fuimos a visitar a una persona, una niña que se llama Jenny. Tenía cuatro niñitas, tres niñitas, todas chiquititas con un cáncer terminal, un cáncer al cerebro. Fuimos con las hermanas, oramos,
Bueno, llevamos cosas igual, Katy, o sea que cuando tú ves pobreza, tú no puedes decir, voy a orar por ti, no quiero decirlo, pero fuimos con la hermana, la idea es que oren por ella. Nos marcó mi esposo, lo ungimos, oramos por ella porque da pena que tres niñitas pequeñas se queden sin su madre, y pequeña, pues ella joven, no sé, y ya estaba toda hinchada. Y es bueno ir a ver esas realidades, ¿ah? Porque a veces nosotros tenemos salud, tenemos todo, vamos a comer con nuestros hijos, somos agradecidos con lo que Dios nos da, pero ver una familia así es tremendamente doloroso. Entonces, para que se llama Jenny, para que oren Me- por ella, para que Dios, mire, yo le dije, Señor, si tú tienes poder para sanarla, si está en tu voluntad hacerlo, y por esas niñas para que no queden sin su mamá. Una niñita de 3 4 necesita a su mamá. Y así Dios nos puede ir presentando muchas situaciones en que nosotros tenemos que practicar la misericordia. Y precisamente nuestra iglesia está en un lugar pobre porque ahí hay necesidad. No hay gente rica, no hay gente que va a llegar con grandes cosas, yo te he comentado, Katy, y que gente que tiene sí acceso a una educación bíblica de calidad porque está accesible para esa gente. Yo no le voy a poner un precio a una persona así y se le enseña, pero es accesible. Que no sea inaccesible porque no tienen, porque ahí sí que no hay. Yo te doy fe que ahí no hay, porque gente pobre, gente que lucha para llegar a fin de mes para poder comer. Y uno lo ve, no es que me lo cuente, sino que uno lo ve. Por eso Hay también es que, necesario que las personas que estamos en posiciones de privilegio a nivel económico podamos disponer de lo que mm, tenemos para la obra de Dios. sí, Eso es tremendamente sí, importante. Dios no le va a confiar, si hablamos netamente desde la parte económica, Dios no le va a confiar dinero a una persona que no esté dispuesta a ofrecerlo para Él, porque tú te tienes que volver una persona de confianza para Dios. ¿Cómo te va a llenar de bendiciones si después cuando Él te va a pedir algo tú no lo das? No eres una persona de confianza para Él. Entonces, el que Dios te bendiga, el que Dios te dé temas materiales, económicos, lo va a hacer y te va a bendecir si tú eres una persona de confianza para Él. Y eso se demuestra cuando hay poco, no cuando tienes mucho. mm. Por eso que cuando te dice, o sea, decimos permanecer en el amor de Dios, eso va a fluir espontáneamente, espontáneamente. Es enseñarlo, si es bueno enseñarlo. Pero, por ejemplo, los principios de la ofrenda es voluntaria, proporcional, espontánea y por amor. Si yo voy a dar algo por amor, es bueno, porque lo que pesa al Señor son nuestras motivaciones. Es como la viuda que dio las 2 dracmas, ¿no? No era la cantidad, ahí hablamos de la proporcionalidad. Ella lo único que tenía eran 2 blanquitas. Y el Señor Jesús estaba ahí viendo y cómo caían todas las ofrendas, qué sé yo, pero él pesaba las intenciones del corazón, ¿cierto? Porque una persona que gana, no sé, miles de dólares, ¿cierto? Que dé $2, una cosa así. No, pero es proporcional, así, mire, como a Dios te ha bendecido, lo que a Dios ha propuesto en tu corazón, eso tienes que darlo, tiene que ser espontánea. Nosotros, mira, en nuestra comunidad que tenemos no obligamos a nadie a nada, ni a orar ni a nada, pero sí a enseñar. Y que sea el Espíritu Santo que toque esa vida y dice, esto lo tengo que hacer, lo voy a hacer por amor, porque quiero hacerlo, porque quiero bendecir la obra. Entonces, en la medida que las personas van creciendo en la comunión con Dios, van conociendo a Dios, solito, ahí está, este es mi aporte. Entonces, yo creo que a través de la enseñanza esos frutos se empiezan a ver. Sí, sí, bueno, de hecho, Dios se nota cómo está trabajando muchas de las personas que Sí, están en la comunidad, de las mamás, y eso ha sido bueno porque de a poco uno va viendo, como por ejemplo ayer Dunia, de verdad me sorprendió lo que hizo Dunia, eh, teniendo la posibilidad de no pagar, de verdad, hacerlo igual. Eso muestra que fue un tema de valorar, de decir, yo apoyo, yo entiendo el trabajo que se está haciendo, entonces esa fue la intención. Eh,
pero tampoco es solo la parte económica. Hay muchas maneras de poder aportar porque Dios nos da a todos Sí, nosotros de diferentes ah, maneras. Tal vez no estoy en una situación económica muy grande, pero tengo un área de mi vida en la que yo soy muy bueno y lo puedo poner al servicio también. y todo es importante en el servicio, porque a veces dicen, pues yo enseño en mi caso, pero hablemos de una comunidad y de la comunidad que nosotros tenemos hay mucha pobreza. Pero hay hermanas que yo las conozco, tienen sus hijas, no, no, ¿para qué detallar? Pero, por ejemplo, dice, pero yo quiero limpiar, quiero hacer esto. Ya, digo, hágalo, es importante. Todo es importante, que no es que yo enseño, yo hago esto, yo estoy predicando, no, todo lo que hagamos para el Señor. Ya sea un vaso de agua, dice la palabra, que lo des de corazón, Dios lo va a recompensar. Siempre Dios va a pesar mi intención con la que yo hago. Por eso es que la crítica a los fariseos, o sea, yo estoy ofrendando, yo esto otro, otro, pero no lo hacían con buenas intenciones, lo hacían para decir, ellos dan. ¿Me entiendes tú? Entonces, eso es lo que, por eso yo siempre tengo una pregunta para mí. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué Sí, estoy haciendo esto? Para mí la respuesta a ese por qué es importante. ¿Lo estoy haciendo por amor a mis hermanas? ¿Lo estoy haciendo para que mis hermanas crezcan? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y si hay algo que Dios me muestre que no, sí, hacerlo todo para la gloria de Dios, hermana, Colosenses 3 dice, yo me pongo a pensar, usted pregúntese siempre eso, ¿por qué lo hago? ¿Por qué voy a ofrendar? ¿Por qué voy a dar? Y si usted nota que hay algo egoísta en ese por qué, esa respuesta es ¿por qué? Señor, cambia este corazón egoísta, porque está eso en nuestras raíces, ¿cierto? A lo mejor me va a faltar, ¿no? Que saque eso y podamos caminar en la guianza del Espíritu, porque Él siempre nos va a llevar a hacer las cosas correctas, en la medida que permanezcamos en Él, porque a lo mejor estamos muy lejos o estamos muy cerca, no lo sé, pero que ese por qué te diga, Señor, siempre yo digo en mi corazón, analizar mis intenciones, como dijo el salmista, muéstrame si en mí hay algo que no está bien. Entonces el Espíritu Santo te lo muestra y porque nos lleva a cambios. Y eso está muy relacionado con mi relación con Dios, lo que tú hablas, Katy. Muy relacionado. Entonces, hay que llevarlos a las plantas de Cristo, ¿cierto? Con la enseñanza, con la oración. Y comprometernos a orar los unos por los otros, ¿cierto? Orar por estas situaciones, presentárselas al Señor, porque el único que puede producir esos cambios es el Señor. Tocando las vidas, tocando los corazones, es Dios el que lo puede hacer. Para que la comunidad crezca y muchas personas más puedan tener, ¿cierto? Estas instancias de crecimiento en lo que están haciendo acá. Por eso estoy acá, para aportar, para ayudar. ¿Mm? Eso. ¿Algo muchas más gracias. querías decir que te? Les No, mando gracias. un abrazo. Bueno, me voy a comprometer, ya lo hice, a orar por ustedes, ya, por cada una de ustedes, con sus nombres y todo eso, para que Dios les ayude, para que crezcan, sean donde Dios las coloque, sean luz, sean sal y sean hijas de Dios, que alegren el corazón del Señor, porque el Señor se alegra, como lloró con la gente que estaban ahí en el funeral de Lázaro, lloró, pero también lo podemos alegrar. ¿Ya? Y yo sé que esta mañana le alegraron porque están aprendiendo de su palabra y esto va a contribuir, porque más cerquita que Dios estemos, todas esas cosas van saliendo de nuestras vidas. El egoísmo, está el dar, el servicio, entender que es Dios usándome, qué rico, qué honra más grande. Y todo por amor a Dios. Ujú. Nos vemos entonces el próximo martes, hermanas. Tengo que hacer otras cosas. ¿Ya? Y que Dios les bendiga mucho. Oremos, hagamos eso, oremos y concluyamos, ¿ya? Padre amado, en esta hora, Señor, te agradecemos esta instancia maravillosa que nos das los días martes de aprender de tu palabra, de lo que hemos conversado, de lo que hemos hablado, de los pensamientos, Señor. Yo te ruego que tú traigas siempre el descanso a Katy, porque esta es una gran responsabilidad, así que hay mucho trabajo detrás. Ella tiene familia, para que tú la fortalezcas, la llenes de tu gracia, de tu espíritu, Señor, la fortalezcas.
que traigas siempre ese gozo, esa paz, no solo a ella, sino que a todas nuestras hermanas que están en la comunidad. Bendice sus familias, bendice sus hijos, bendice el servicio que ellas van a dar para Dios, Señor. Bendícenos a todas porque necesitamos de ti. Como decía tu palabra, queremos permanecer en ti porque separada de ti, nada podemos hacer. Solamente contigo, Señor, es que podemos permanecer y dar fruto y este fruto que sea visible también al mundo y darte la gloria en todo, Señor. Gracias te damos y, y despídenos con tu bendición, Señor, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. El martes nos vemos entonces. Chao, Katy, chao, Dunia, chao a todas. Chao, nos Que vemos. Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.